Archa, la cuna de las artes arcanas. Antaño fue una poderosa nación de arcanistas cuyos descendientes vivían y respiraban magia. Pero, cuando la humanidad fue despojada de esta bendición, Archa perdió su gloria y se redujo a una débil sombra de lo que fue. A merced de poderes superiores, la nación depositó sus esperanzas en su único medio de supervivencia, una alianza matrimonial. Y este es el destino de nuestra protagonista. En el castillo de Archa, un joven rubio entra apresuradamente en una de las cámaras. Visiblemente conmocionado y con la voz ahogada por la incredulidad, exige que le digan que esto no es cierto. Este joven es Sander Cataril, el segundo príncipe de Archa. Con expresión preocupada, se dirige a su hermana, suplicándole que reconsidere su decisión. Habla en voz baja. Sander le reprende el rubio que está de pie en la habitación. Mientras tanto, una hermosa mujer de larga cabellera dorada permanece sentada en silencio. Su mirada está cargada de una mezcla de preocupación y tristeza. La atmósfera en la cámara es tensa, casi furiosa. El hombre que está de pie es, en realidad, Dietrich Cataril, el primer príncipe de Archa. Continúa regañando a su hermano, afirmando que esto no es un asunto para los de afuera. Pero Sander se niega a escuchar a su hermano. Considerando toda la situación absurda, ¿cómo pudo Dietrich obligar a su propia hermana a convertirse en la esposa de Canak Riadon? Al oír esas palabras, la mujer sentada aprieta con fuerza la tela de su vestido. Sander, lleno de furia, confronta a su hermano, preguntándole si tiene alguna idea de los rumores que circulan. Dicen que Archa compró la paz de la forma más cobarde, prostituyendo a su princesa con el enemigo y convirtiéndola en un simple juguete real para el tirano sanguinario que cosechó miles de vidas solo por diversión. Casi desesperado, Sander exige una respuesta de Dietrich. ¿Por qué hizo eso? Con su largo cabello dorado enmarcando su rostro sereno, Uspia Cataril, la primera princesa de Archa y nuestra protagonista en esta historia, alza su firme mirada hacia Sander. Basta. Pero, Uspia, dice Sander con una mirada triste hacia su hermana. Uspia explica entonces que la decisión fue suya, no de Dietrich. Fue ella quien quiso este matrimonio. Le explica a su hermano que no hay lugar para la discusión. Fue una decisión que ella tomó y es definitiva. Añade que ahora debería preocuparse por otros asuntos. Con lágrimas en los ojos, Sander continúa intentando discutir con su hermana. Uspia le asegura que estará bien y que, de ahora en adelante, es su deber cuidar de su padre y seguir los consejos de Dietrich. Sander, aún sin creerlo, se arrodilla junto a su hermana. Preocupado por su futuro, se inclina sobre su regazo y rompe a llorar. Mientras tanto, Uspia le acaricia suavemente el cabello, deseándole que se cuide y esté bien. Con la mirada perdida, Dietrich observa la escena en silencio. Luego, al acercarse a Uspia, le da las gracias y le dice que el pueblo de Archa le debe la vida por lo que está haciendo por ellos. Uspia adopta una expresión seria al escuchar las palabras de su hermano. Siempre supo que, para una mujer nacida en la realeza, un matrimonio por amor era algo improbable, pero jamás imaginó que su matrimonio sería la única salvación para Archa. Sabe que no debe lamentarse de su destino, sino sentirse honrada de poder ayudar a su pueblo. La escena cambia a la boda de Uspia. Ella se encuentra frente a Canak mientras el sacerdote le pregunta si lo acepta como su futuro esposo. Ella responde que sí mientras observa a su futuro esposo a través del velo. Aunque una boda suele ser un momento festivo lleno de alegría, el ambiente era serio y frío. Así que este es el emperador de Riadon, piensa Uspia mientras lo observa. El sacerdote los declara marido y mujer y les pide que sellen el compromiso con un beso. Canak retira el velo que cubre el rostro de Uspia mientras ella se encoge instintivamente. Ella lo ve claramente por primera vez, sin el velo que obstruía su visión, y él le pide que cierre los ojos. Uspia cierra los ojos con fuerza mientras los labios de Canak se acercan a los suyos. Se besan. Es un beso torpe, pero aún así hace que Uspia se sonroje. Sus labios se separan, sellando el destino de Uspia y Archa. Uspia está claramente avergonzada por el beso y se toca los labios pensativamente. Canak, al notarlo, le pregunta si está bien. Ella no responde, solo lo mira tímidamente. Consciente de que, ahora que se han besado ante Dios y todos los presentes, no hay vuelta atrás, comprende que, a partir de hoy, el hombre que tiene delante es su marido. Tras la ceremonia, el séquito de Riadon se prepara para partir. Los soldados a caballo avanzan bajo el mando de Kanaki, justo detrás, marcha el carruaje real. Uspia viaja sola en el carruaje, con la mirada triste. Piensa en lo rápido que sucedió todo y siente que es como una rehén tomada por la fuerza. Sin embargo, reflexiona y reconoce que no es exactamente así. Dado que Riadon es un imperio recién nacido, es lógico que su emperador no se mantenga distante por mucho tiempo. Quizás Canak sea un buen líder, un emperador que antepone el reino a sí mismo. Aunque los rumores que lo rodean lo tachan de carnicero y tirano, ya lo recuerda. Abre la ventana del carruaje y, inclinándose un poco, observa las noches que se avecinan. Al ver a Canak en persona, no puede negar que es un hombre con presencia, casi como si hubiera algo divino
reino en él. Se da cuenta claramente de que inspira respeto en todos a su alrededor, a diferencia de ella, una princesa protegida que nunca ha tenido una experiencia real del mundo. Comparada con él, se siente impotente. Reflexiona y sabe que el linaje cataril, al ser la casa gobernante de Archa, recibió la bendición de Arganwold. Esto significa que, en cada generación, un miembro del linaje cataril despierta para dominar la magia primordial que fluye desde las profundidades de la tierra. Y esta persona debe usar la magia para proteger el reino como su guardiana. Sabía que estaba destinada a asumir este papel en esta generación, ya que Arganwold la había elegido como guardiana. Con una leve sonrisa de autocrítica, Usia reconoce que la magia que posee es tan débil y limitada que nunca sería suficiente para convertirla en una verdadera guardiana. Por lo tanto, para alguien que se veía a sí misma como un fracaso, aceptar el matrimonio para salvar el reino era lo mínimo que Usia podía hacer por su pueblo. Se pregunta si podrá soportar el peso de ser la emperatriz consorte. Tal vez la desterrarían cuando el emperador se cansara de ella. Sintiéndose débil, ya piensa para sí misma que es patética. Mientras ya está inmersa en sus pensamientos, una figura encapuchada puede verse a lo lejos entre los árboles. La figura comienza a conjurar una especie de magia, formando una energía negra en sus manos. Un rápido destello llama la atención de Usia, quien mira con curiosidad a través de los árboles. Ve una flecha de energía negra cruzando rápidamente el aire hacia ella. Poco después, un fuerte estruendo resuena en el bosque. El sonido alerta a todos y los hace detenerse. Kanak, que está más adelante, regresa rápidamente para comprobar, preguntando a los soldados qué sucedió con un tono de preocupación en su voz. Informan a su emperador que el carruaje de la emperatriz ha sido atacado. ¿Y la emperatriz, cómo está? ¿Está bien?, pregunta Kanak con pánico mientras se acerca al carruaje. Dentro del carruaje, Eusebia tropieza, con la mirada atónita, incapaz de creer lo que está sucediendo. Con una mano temblorosa, se toca el pecho y siente la flecha de energía negra incrustada en su cuerpo. Somos transportados a los recuerdos de ella. Probablemente unos días antes de la boda, Eusebia se desahoga con su hermano Dietrich, diciendo que no quiere irse a Riodon ni casarse con un hombre horrible como Kanak. Llora al pensarlo y, llena de miedo, le ruega a su hermano que encuentre otra manera de salvar el reino. Dietrich la mira a los ojos y dice que le duele ver sufrir a su hermana, pero pregunta qué más podrían hacer. Mientras acaricia la mejilla de su hermana, Dietrich le explica que Archa se está muriendo y que no tienen recursos contra el poder de Riodon. Le recuerda que el ejército está exhausto, las arcas están vacías y ningún reino cercano está dispuesto a ayudar a Archa. Mirando a los ojos llenos de lágrimas de su hermana, dice que, si tan solo tuvieran un portador de magia suprema para proteger a Archa como en el pasado, tal vez las cosas podrían ser diferentes. Pero, desafortunadamente, esa no es la realidad y necesitan hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Y con esas palabras de Dietrich, la escena regresa al presente. Usia, debilitada, está sentada en el suelo del carruaje con una flecha clavada en el pecho. Recordando esto, Usia piensa que su hermano tenía razón. Si hubiera tenido el poder suficiente para ser una verdadera guardiana, todo podría ser diferente. Tal vez podría haber sido más útil para la gente de Archa y las cosas habrían sido diferentes. Después de este pensamiento, Eusebia se desmaya. Oye los gritos que llaman a la emperatriz y luego la voz desesperada de Kanak pidiéndole que despierte. Tenia despierta sobresaltada. Confundida, recuerda haber sido alcanzada por una flecha, pero después de eso, no recuerda nada más. Usia oye a Kanak, desesperado, llamándola por su nombre detrás de ella y se gira para mirar. Ella lo ve sosteniendo su cuerpo inconsciente en sus brazos. Casi llorando, Kanak susurra, suplicándole que abra los ojos. Confundida, entra en pánico al ver su cuerpo en los brazos de Kanak. Los soldados, preocupados al ver la desesperación de Kanak, comentan que creen que la emperatriz ya ha fallecido. Él la atrae hacia sí y murmura suavemente que fue su culpa. Aún sosteniéndola en sus brazos, dice que fue un tonto al confiar en los perros del norte. Consumido por la rabia, dice que nunca debió haber aceptado participar en su pequeño juego. Usia, en forma fantasmal, muestra preocupación. Se vuelve hacia los soldados y declara que la alianza queda anulada. Apretando los dientes, jura que Archa pagará por la traición con su propia sangre. Mientras ordena a sus soldados que se apresuren a regresar a casa y se preparen para la guerra, grita intentando detenerlo. Pero Kanak parece incapaz de oírla o verla. El dolor es tan intenso que siente como si algo le estuviera desgarrando el pecho. La desesperación la invade al darse cuenta de lo que está sucediendo mientras el dolor la hace caer al suelo. Ella sabe que si no hace nada, Archa será destruida. Mientras los soldados y Kanak se marchan, Eusebia, aún agonizando en el suelo, ve a alguien acercándose. La persona toca la sangre seca en el suelo mientras dice, pobre criatura, dejaste de respirar incluso antes de que la sangre en el suelo se secara. Dietrich piensa en Ubia mientras
mientras nota el movimiento cerca de ella. En su forma fantasmal, comienza a arrastrarse hacia él, confiando en que podría verla. Pero, a medida que se acerca, un hombre aparece ante Dietrich, diciendo que finalmente el plan parece ir en la dirección correcta y que su Alteza debe estar complacido con el progreso. Dietrich, aún mirando la sangre en sus manos, responde que ciertamente lo está. Con una sonrisa fría en su rostro, mira al hombre y dice que está extremadamente complacido de haberse librado finalmente de la molestia. Ella estaba en shock al escuchar las palabras que salían de la boca de su hermano. Dietrich se levanta y camina hacia el hombre encapuchado. Dice que es una pena que se hayan llevado el cuerpo de su hermana, ya que le hubiera gustado confirmar su muerte personalmente, pero el hombre encapuchado lo tranquiliza. Le asegura que la flecha le atravesó el corazón y que no había forma de que pudiera haber sobrevivido. Mientras tanto, Usavia observa la conversación con total incredulidad. Dietrich señala al hombre encapuchado, recordándole que el acuerdo entre ellos aún no ha terminado. Afirma que solo le permitió tratar con su hermana como mejor le pareciera porque el hombre le había prometido darle a Dietrich el poder para destruir a Riordan. Sonriendo con confianza, el hombre encapuchado asegura que su Alteza se alegrará al saber que la guerra que se avecina terminará con el triunfo de Archa y que, bajo el mando del rey Dietrich, Archa triunfará como un imperio que abarcará todo el continente. Tras decir esto, el hombre encapuchado comienza a caminar hacia el fantasma de Usia, afirmando que el mayor problema con que Kanak tomara su cuerpo es que, habiendo nacido maga, podría haber sido útil. Es una verdadera lástima. Concluye mientras atraviesa el cuerpo fantasmal de Eusebia, quien permanece en estado de shock por todo lo que escucha. Mentalmente se pregunta por qué, tratando de comprender y recordando lo unidos que estuvieron ella y Dietrich cuando eran niños. Usavia permanece sola, caída en su forma espectral junto al carruaje abandonado. El silencio de la escena del crimen la envuelve, dejándola entregada únicamente a sus propios pensamientos. Antes de continuar, quería recordarles que he activado la opción miembro del canal, la cual ofrece varios beneficios. Podrán ver los videos antes que los demás, obtener insignias personalizadas y emojis, además de participar en encuestas semanales para elegir los próximos resúmenes. Y lo más importante, con su apoyo ayudarán a que este canal siga creciendo. Sin más que agregar, disfruten del video. Y así, como el hombre encapuchado había prometido, una amarga guerra estalló entre Archa y Riordan en los meses siguientes. Mientras tanto, ella se convirtió en un fantasma, atrapada en el bosque donde fue asesinada, obligada a presenciar la tragedia de su reino. Un verdadero infierno, verse obligada a contemplarlo todo sin poder hacer nada. El tiempo transcurría lentamente. Era una tortura para ella, y la guerra no mostraba señales de terminar pronto. Acusando a Riordan de asesinar a una princesa de Archa, Dietrich intentó ganar la guerra reuniendo a los indignados reinos del norte bajo su estandarte. Pero Kanak no tardó en destruirlos a todos. Ganó batalla tras batalla, acercando a Archa cada vez más a la destrucción. Con la guerra, todo perdió su sentido. Los bosques y campos floridos de la hermosa Archa quedaron reducidos a ruinas. La gente de Archa seguía siendo la gente que Usia más amaba. Se vio obligada a presenciar cómo sus vidas se desvanecían ante sus ojos. Después de 3 años de guerra, Dietrich fue finalmente capturado y llevado a juicio ante el emperador Kanak. Incluso al final, Dietrich no parecía arrepentido de nada de lo que había hecho. Delante de Kanak, simplemente lo insultó, llamándolo esclavo inmundo. Juró que, incluso habiendo matado a su familia y saqueado esa noble tierra, nunca ganaría de verdad, porque la familia catarí lo perseguiría por el resto de su vida. Kanak mira a Dietrich con una sonrisa fría y responde que espera que sus delirios nunca cesen. De esa forma, podrá seguir escuchando los gritos dementes del rey de Archa incluso después de muerto y matarlo una vez más, declara Kanak, lleno de odio mientras alza su espada contra Dietrich. Un fuerte tajo resuena por el bosque cuando Kanak finalmente ataca a Dietrich. Eusebia se cubre la boca, conmocionada, con los ojos muy abiertos y llenos de horror. Un pesado golpe resuena al caer el cuerpo al suelo, marcando el brutal final de su hermano. La silueta de Kanak se alza imponente, sosteniendo la espada ensangrentada, marcando el final de la guerra y la derrota de Archa. Entre las espadas clavadas en la tierra ensangrentada aparece el espíritu de Eusebia, inclinado por la tristeza. Con voz entrecortada llama a su hermano y le pregunta si su ambición realmente valió la pena el sacrificio de la vida de su hermana, de su padre y de su amada Archa. Ya ríe con una voz enfermiza, como si finalmente hubiera llegado a su límite. Mira pensativa al cielo y dice, escúchame, Arganwold, escucha mi súplica y concédeme tu poder y misericordia. Toma mi alma y, a cambio, concede una nueva oportunidad para nuestra Archa. En ese momento, una pequeña luz verdosa comienza a brillar cerca de ella. Con
Con lágrimas corriendo por su rostro, Usia le ruega a Arganwood que la ayude a empezar de nuevo y evitar que ocurra toda esa tragedia. Usia, mi querida hija, responde una voz mientras la luz verdosa brilla con más intensidad. Esa luz lo envuelve todo a su alrededor, respondiendo a su llanto. La voz continúa hablando, ahora amortiguada e incomprensible. Ya pierde el conocimiento. La escena cambia y ella abre lentamente los ojos, parpadeando confundida. Cuando su visión vuelve a enfocarse, ve los rostros jóvenes y preocupados de su padre y de su hermano menor. Ambos exhalan un suspiro de alivio y muestran su felicidad al ver que finalmente ha despertado. Eusebia parpadea aún más confundida. Sander la abraza con fuerza mientras su padre simplemente sonríe, aliviado. Lo único que puede murmurar es, ¿pero cómo? La escena avanza mostrando a Usia sentada en la cama junto a Sander, ambos visiblemente más jóvenes. Permanece en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos y comprender lo que pudo haber sucedido. Nada le parece real. Los había visto con sus propios ojos morir en la guerra y, aún así, estaban allí frente a ella, vivos y sanos. Pensando en ello, Eusebia se vuelve hacia su padre, que estaba hablando con el médico real. Este le explicaba al rey que el malestar de la joven era solo un efecto secundario del despertar de sus poderes. El médico declara que el cambio en el color del cabello y de los ojos, combinado con el reciente malestar, es una clara evidencia de que ha sido elegida para asumir el papel de guardiana de Archa. Sin embargo, enfatiza que se sabe poco sobre los poderes que puede manifestar, ya que la última guardiana había surgido hacía más de 100 años. Al escuchar esas palabras, Usabia recuerda que la magia despertó en ella cuando tenía 10 años. La revelación la golpea como un rayo. Solo podía significar una cosa: había viajado en el tiempo. Aún incrédula, Usia comienza a temblar al recordar todos los horrores que vivió, obligada a presenciarlos. Tal vez, pensó, finalmente se había vuelto loca y todo aquello era solo una cruel alucinación creada por su mente. Sander, al notar a su hermana temblar, se preocupa de inmediato. Con voz llena de afecto, dice que no quiere verla enferma, que desea pasar muchos años a su lado. Al oír a su hermano actuar con tanta familiaridad, Usia se vuelve lentamente hacia él. Extiende las manos hacia su rostro. Sintiendo el rostro suave y cálido de Sander bajo sus dedos, Usia se convence de que aquello no puede ser una alucinación. Aliviada, apoya la cabeza sobre el hombro de Sander y comienza a llorar al darse cuenta de que Arganwood realmente escuchó sus oraciones. Abrumada por la emoción, abraza a Sander con fuerza. Tanto Sander como su padre están confundidos por la intensa reacción de Via, pero en silencio ella agradece a Arganwood por concederle una nueva oportunidad y promete que no la desperdiciará. Esta vez protegerá a su familia y a su reino a toda costa, y para ello sabe que necesitará poder, un poder mucho más fuerte que el que tuvo en el pasado. Nuestra protagonista nos habla de Arganwood, la diosa patrona de Archa. En vida había sido la hermana humana de la diosa Far, pero tras su muerte renació como el gran árbol plateado en el bosque al borde del mundo, que se convirtió en su tumba. El reino de Archa limitaba con este lugar sagrado. El pueblo de Archa comenzó a venerar a Arganwood y el bosque, a cambio, les concedió su gracia. Aquellos que recibieron la bendición de Arganwood se convirtieron en guardianes de Archa, héroes encargados de proteger al pueblo de cualquier desastre o enemigo. Sin guardianes que protegieran el reino, Archa estaba al borde del colapso total. Cuando los poderes de guardiana despertaron en Usia, fue como si una chispa de esperanza se hubiera encendido para el pueblo de Archa. Ella era la alegría y el tesoro del reino hasta que descubrieron que no podía usar su magia como ellos deseaban y esperaban. El poder de Usabia se limitaba a la capacidad de hablar con los árboles y las flores. Y, por muy amables que fueran los árboles con ella, Usia se sentía un fracaso como guardiana. Después de todo, la bondad no era suficiente frente al descontento de toda la gente de Archa. Recordando cómo en su vida pasada solo pudo observar impotente cómo Archa se enfrentaba a la destrucción, Usia estaba decidida a que esta vez las cosas fueran diferentes. Después de todo, Arganwood no le habría concedido su deseo si no le otorgara el poder de cambiar el pasado. Mientras reflexiona sobre todo esto, Usia canaliza su poder hacia el jarrón que tiene delante, y el esfuerzo es tan grande que este comienza a brillar. Del intenso resplandor del jarrón emerge un pequeño brote verde que centellea suavemente mientras partículas de luz danzan a su alrededor. Usia se sorprende al ver crecer el brote, pero no se impresiona. Esperaba algo más grande, más fuerte, digno de un guardián. En silencio, se pregunta por qué Arganwood la trajo de vuelta a la vida sin darle el poder que realmente necesita. Comparado con el pasado, siente claramente que su magia es más fuerte, pero aún así no parece suficiente para salvar a Archa de Canak. Sus pensamientos son interrumpidos por unos golpes en la puerta. Una voz familiar la saluda y ella se sobresalta de inmediato. Su cuerpo reacciona instintivamente, como si ese sonido despertara recuerdos incómodos. Dietrich está apoyado en el marco de la puerta de la habitación de Eusebia,
saludándola. Hermano, responde ella, claramente incómoda. Ignorando la reacción de su hermana, Dietrich entra en la habitación y comenta que se enteró del despertar mágico de su hermana. Aún sonriendo, añade que el despertar de su magia implicó mucho dolor, o al menos eso fue lo que escuchó. Mientras lo mira, casi puede oír a la versión adulta de él, de su vida pasada, resonando en su mente, hablando de su muerte con el mismo tono sarcástico. Comienza a alucinar, mezclando pasado y presente. Ante sus ojos aparece un Dietrich adulto, con la mano firmemente aferrada a su cuello mientras una sonrisa cruel se extiende por su rostro. Se burla de su muerte, con cada palabra cargada de desprecio. Instintivamente, ella le aparta la mano de un manotazo, empujándolo hacia atrás. En un abrir y cerrar de ojos regresa al presente, donde ve al joven Dietrich frente a ella, sorprendido por su reacción. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, se disculpa rápidamente con su hermano, diciendo que todavía se siente un poco mal. Añade que está segura de que él entenderá que no está pasando por un buen momento. Dietrich, claramente irritado, responde que por supuesto que lo entiende. Después de todo, su pobre hermana debe de estar agotada. Él toma las manos de Eusebia, haciéndola visiblemente incómoda, y le desea que se recupere pronto. Todo lo que dice suena a mentira para Eusebia. No puede ni debe confiar en ninguna palabra que salga de la boca de su hermano. Quizás sea porque en su vida pasada vio su verdadera naturaleza. Comienza a retirar las manos, pidiéndole a su hermano que la suelte, pero él continúa sujetándolas con firmeza, diciendo que lamenta tener que darle malas noticias justo cuando se encuentra en un momento tan frágil. Ya se sorprende y, con voz preocupada, le pregunta a qué se refiere. Con una sonrisa desdeñosa, responde que, en lugar de celebrar a la nueva guardiana de Archa, mucha gente ha comenzado a cuestionar la sabiduría de Arganwold. Dietrich afirma, en tono provocador, que muchos se han atrevido a dudar del poder mágico de la nueva princesa guardiana. Ya se sorprende y comienza a responder, pero Dietrich la interrumpe, afirmando que él no cree en la blasfemia de esa gente y que el despertar de su hermana fue un verdadero milagro. Luego continúa con tono cínico, pero ya sabes lo que dicen, donde hay humo, hay fuego. Tal vez la gente simplemente está desesperada porque el guardián que tanto tiempo han esperado muestre todo el alcance de su poder. Ya comienza a intentar explicarse, incrédula ante lo que oye, pero Dietrich la interrumpe de nuevo, diciéndole que no debe culparse a sí misma, que la verdadera culpa recae en la gente por crear expectativas tan altas para una simple niña. Las palabras y el tono de Dietrich le recuerdan su vida pasada, cuando corrió hacia él emocionada para contarle que había logrado usar magia. Le dijo, llena de entusiasmo, lo increíble que había sido ver los recuerdos y escuchar las historias de las flores, y lo emocionada que estaba por descubrir más y más sobre su magia. Recuerda la sonrisa sarcástica y cruel de su hermano diciéndole que circulaban rumores sobre su poder, que lo que ella llamaba magia parecía un simple truco barato y que todos estaban extremadamente decepcionados. Por eso, afirmó que debía ocultar esa patética magia y no preocuparse, pues él la protegería. Al escuchar las palabras de su hermano, ocultó sus poderes, lo que llenó de ansiedad a la gente, que comenzó a preguntarse cuándo verían finalmente los dones de la guardiana. Empezaron a circular rumores de que tal vez lo que la princesa había recibido no era una bendición, sino una maldición. Así, confió ciegamente en su hermano y terminó siendo traicionada por él. Recordar su muerte en su vida pasada saca a Eusebia de sus pensamientos, haciéndola sentir ligeramente mareada. Dietrich, al ver a su hermana en ese estado, le pregunta si está bien, pero ella no puede responder. Unas manos fantasmales se posan sobre los hombros de Eusebia y una voz burlona susurra, mírate, sigues tan débil. El fantasma de su vida pasada la envuelve por detrás en un abrazo asfixiante, susurrando con desdén, ¿cómo podría alguien tan débil ser capaz de proteger a Archa? No puedes hacer nada. Presa del pánico, ya intenta convencerse de que todo aquello es solo un truco de su mente, que no es real. Aún así, su yo fantasmal continúa hablando, diciendo que nunca fue elegida por Arganwold, que no se ganó una segunda oportunidad y que su diosa solo quería verla sufrir en la desesperación una vez más. Asustada, Eusebia intenta liberarse del fantasma de su vida pasada, moviendo desesperadamente los brazos para alejarlo. Mientras tanto, en su mente niega todo lo que ha oído. Dietrich, todavía en la habitación, observa a su hermana con una expresión de confusión ante su reacción. Con la figura fantasmal desapareciendo, Eusebia respira con dificultad, pero aliviada. Él le pregunta de nuevo si está bien y ella responde rápidamente que sí. La figura fantasmal de su pasado regresa y la envuelve en un oscuro abrazo. Pero, a pesar de estar conmocionada, Eusebia se mantiene firme. Sabe que necesita ir a Arganwold, descubrir la verdad y eliminar la duda de su mente de una vez por todas. Necesita saber si todo esto es solo un capricho de una deidad o si hay un propósito mayor. Decidida, se promete a sí misma que descubrirá qué es lo que Arganwold realmente quiere de ella, incluso si es lo
último que hace. La escena cambia a Usia acompañada por dos guardias, caminando a través de una tormenta de nieve en los bosques salvajes del norte, en los confines del mundo. Los guardias están preocupados por ella y le aconsejan que regrese, ya que la tormenta de nieve se está intensificando, pero ya los mira con determinación. Sosteniendo un collar con forma de amuleto y una piedra roja en el centro, declara que no puede regresar, al menos no todavía. Nos transportamos a los recuerdos de Usia unos días antes. Ella está hablando con su padre, pidiéndole permiso para ir a los bosques salvajes. Él muestra preocupación ante la petición de su hija. Al percibir la inquietud de su padre, ella explica que, ahora que ha despertado, necesita presentarse ante Arganwold. Su padre le explica que nadie, excepto los monarcas de Archa, puede entrar en presencia de Arganwold. Incluso los reyes de Archa solo tienen derecho a una única audiencia en toda su vida. Recuerda que una vez se arrodilló en tierra sagrada y le rogó a Arganwold que resucitara a la reina, pero la diosa se negó a escuchar sus plegarias, por muy intensas y fervientes que fueran. Arganwold respondió diciendo que la resurrección iba en contra de la voluntad de la diosa Fiar. Al final, todo lo que me quedó fue dolor y un cuerpo debilitado, marcado por el frío penetrante de esos bosques oscuros, dice el rey con amargura al recordar el pasado. Toca suavemente el rostro de su hija, temiendo que algo terrible ocurra si va al bosque salvaje, pero ya lo tranquiliza, diciéndole que estará bien y prometiéndole que regresará sana y salva. Afirma que, como guardiana de Archa y princesa del linaje elegido por Arganwold, ella está segura de que la diosa no le hará daño. Sin embargo, necesita orientación para saber cómo salvar el reino. Comprendiendo la necesidad de su hija, el rey comienza a buscar algo dentro de su abrigo. Saca un collar con una piedra roja y se lo entrega, diciéndole que se lo lleve. Le explica que el collar es en realidad un objeto mágico forjado por enanos, capaz de conservar el calor, y afirma que está seguro de que le será útil para protegerla de la tormenta de nieve. Volvemos al presente. Asvia mira el collar en sus manos. Sabe que podrá continuar porque el collar la está protegiendo del frío. Aprieta el collar entre sus manos mientras susurra un agradecimiento a su padre por la ayuda, en una promesa silenciosa de que no volverá a perder a las personas que ama, que hará todo lo posible para cambiar el destino de todos y salvarlos. Se arrodilla en la tierra sagrada y coloca sus manos desnudas sobre el suelo. Aunque sabe que su magia aún es débil, recuerda cómo usar la habilidad que tenía en su vida pasada. Una luz intensa brilla y un círculo mágico se forma bajo ella mientras intenta usar su magia para comunicarse con los árboles del bosque. Concentrándose, suplica a los árboles una audiencia con Arganwold. Pide permiso para entrar en el bosque. De repente, la tormenta de nieve comienza a debilitarse. Ya cree que esto solo puede ser una señal de que Arganwold la ha escuchado. Se vuelve hacia los guardias y les pide que la esperen allí, asegurándoles que volverá pronto. Entonces desaparece, entrando en el bosque. El frío es mucho más intenso dentro del bosque, como si sus huesos se congelaran. Aún así, ya continúa avanzando, decidida, hasta que una cálida brisa brillante la envuelve y escucha la voz de Arganwold saludándola. Mira hacia adelante y, cuando la tormenta de nieve se disipa, ve un imponente árbol con hojas plateadas. Está segura de que es Arganwold, así que nos volvemos a encontrar. ¿Qué te trae ante mí esta vez?, dice Arganwold. Usia se sorprende al reconocer la voz, la misma que escuchó llamándola antes de viajar en el tiempo. Usia pide entonces, cortésmente, orientación. Cuestiona el propósito por el cual fue devuelta a la vida y qué debe hacer para evitar el terrible futuro que presenció. Le ruega a Arganwold que le otorgue más poder para proteger a la gente de Archa y, a cambio, promete ser el instrumento de la voluntad divina de la diosa. Pero, antes de que pueda continuar, Arganwold la interrumpe. La diosa dice, parece que te has engañado a ti misma. Explica que, en efecto, la ha estado observando todo este tiempo, pero nunca respondió a su súplica, que ese privilegio se concede solo a los monarcas de Archa y únicamente a ellos, pero que nadie debe saberlo. Avergonzada, ya explica que lo sabe, pero insiste en que está segura de que era la voz de la diosa la que escuchó en su vida pasada y que pensó que fue ella quien la trajo de vuelta a la vida y le dio una segunda oportunidad. Vete a casa. Tu frágil cuerpo mortal no puede soportar el intenso frío de estos bosques. Ni siquiera el collar del enano te protegerá por mucho más tiempo. Vete antes de que compartas el mismo destino que tu padre, dice la diosa. No me importa, responde ya, abriendo los brazos ante Arganwold. Prefiero morir aquí que ver perecer a todos mis seres queridos en la guerra sin poder impedirlo, grita hacia la diosa. La diosa la llama por su nombre en tono de reproche y Usia alza la vista hacia Arganwold al borde de las lágrimas, susurrando un frágil, por favor. Se arrodilla ante el gran árbol y suplica que se le permita proteger a todos esta vez, que se le permita salvar a Archa. Por favor, dime qué puedo hacer, suplica ya con la voz temblorosa. La voz de Arganwold resuena con firmeza entre los árboles plateados. Si esta es tu determinación, no me dejes
deja otra opción. Aunque eras una guardiana, tu magia era débil porque ya no tenías suficiente poder para compartir. Por esta razón, cargo con parte de la culpa del dolor que sufriste en tu vida pasada. Por lo tanto, he decidido compartir contigo lo que queda de mi fuerza vital. Quizás así puedas desafiar al destino y cambiar el futuro de Archa. Mientras pronuncia estas palabras, Arganwood emana una luz verdosa que se proyecta hacia Ubia. En ese momento, las inseguridades de Yivia comienzan a atormentarla de nuevo y oye la voz del fantasma de su pasado susurrando: no debes creer a la diosa. El fantasma la envuelve en un abrazo asfixiante y comienza a implantar inseguridades en su mente, susurrándole que no podrá cambiar nada y que está destinada a tener otra muerte miserable. Sin embargo, de fondo, la voz de la diosa resuena con firmeza, diciendo que Usia necesita seguir su corazón y que, si lo hace, nada podrá detenerla. Refutando las palabras del fantasma, Usia coloca sus manos sobre el suelo e invoca el poder de Arganwood, gritando que no se rendirá. Incluso si su destino es morir, se niega a rendirse. Desde el punto donde las manos de Via tocan el suelo, brotes verdes, vibrantes y llenos de energía comienzan a brotar. Los brotes se transforman en ramas verdes y robustas que empiezan a elevarse hacia el cielo, mientras la energía de Arganwood fluye aún más intensamente a través de Eusebia. Ya no sucumbiré a mis miedos, grita Usia, haciéndose una promesa a sí misma. La escena cambia a una fortaleza militar con muros de madera reforzados por vigorosas enredaderas verdes. Uno de los guardias de servicio bosteza, casi quedándose dormido. Su superior pasa por allí, ve la escena y le da una palmada en la nuca, reprendiéndolo para que se mantenga alerta. El guardia se disculpa, pero el superior le recuerda que, incluso con la reciente tranquilidad, sigue siendo un guardia fronterizo. Entonces se da cuenta de que alguien se acerca. Usia avanza escoltada por dos guardias. Ahora, a los 20 años, es evidente que la historia ha avanzado 10 años desde su último encuentro con Arganwood. El capitán habla con Via como si la viera con frecuencia. Dice que, desde que empezó a ayudar a proteger las fronteras del reino, las bajas han disminuido significativamente. Ella sonríe y responde que está feliz de ayudar. El capitán enfatiza que llamarlo ayuda es quedarse corto. Comenta que los arbustos espinosos que conjuró en las murallas han duplicado la capacidad defensiva del fuerte. Además, los escudos y flechas que creó han demostrado ser extremadamente efectivos, incluso contra monstruos. El capitán la mira con sinceridad, se disculpa si suena inapropiado, pero admite que siente un vínculo de camaradería con ella, como si hubieran enfrentado una guerra codo con codo. Al oír la palabra guerra, ya esboza una sonrisa ligeramente amarga, recordando los 3 largos años en los que presenció los horrores del conflicto como un fantasma en su vida anterior. Suaviza su sonrisa y comenta que el capitán es más perspicaz de lo que parece. Él la observa confundido, sin comprender del todo lo que ella quería decir. Ya nos dice que han pasado 10 años desde que viajó a través del tiempo y que, durante este periodo, se ha dedicado intensamente a sus estudios. Además, ha aprendido a usar su magia de manera más efectiva. La bendición de Arganwood ha fortalecido sus poderes y, con el tiempo, ya ha desarrollado la capacidad de acelerar y modificar el crecimiento de las plantas. Pero toda esta evolución tuvo un precio. Eusebia tuvo que dedicarse intensamente durante los últimos 10 años, a menudo estudiando hasta el agotamiento. Incluso en esta vida, continuó escuchando noticias inquietantes sobre Riodon y su emperador, Kanak. El hecho de que Riodon se estuviera expandiendo más rápido que en su vida anterior era preocupante, ya que pronto llegarían a Archa. Sin importar cuánto mejorara la fuerza militar del reino bajo su mando, Eusebia sabía que aún no eran lo suficientemente fuertes como para derrotar a Kanak y su imperio. Aún así, ya estaba decidida a no dejar que Kanak destruyera a Archa esta vez. Los pensamientos de Yuse y ella son interrumpidos por un guardia que corre hacia ella y el capitán anuncia que trae noticias urgentes sobre Kanak y el imperio Riodon. Ya está sorprendida, pero está dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar su reino, incluso si eso significa tener que casarse con Kanak. La escena cambia al castillo de Archa, donde un mensajero lee el mensaje de Kak. En él, pide una sola cosa, la princesa de Archa, nada más. Al oír esto, uno de los nobles presentes en la sala de reuniones con Eusebia se levanta furioso, calificando la petición de Kek de absurda. Otro noble declara entonces que un salvaje como él jamás tendrá a la princesa de Archa. Mientras los nobles discuten, ya continúa bebiendo su té. No puede evitar comparar su actitud actual con la de su vida pasada. Antes, las mismas personas que la abandonaron sin dudarlo ahora muestran indignación ante la petición de Canox, solo porque la actual Eusebia ha demostrado ser útil para el reino en esta vida. Lo único que no ha cambiado del pasado es la petición de Keinec. Él, un esclavo que rompió sus cadenas para convertirse en emperador. Sus luchas pudieron haber sido igual de duras o incluso más degradantes que la vida que yo tuve que soportar. Eso fue lo que lo convirtió en un hombre tan cruel e implacable.
implacable. Gracias, Uvia. Pero eso no me incumbe, concluye ella. Dietrich, que también está en la habitación, pregunta a los nobles qué sugieren hacer, ya que están tan indignados por la propuesta de Canak. Deja claro en su tono que espera que no crean que Archa tenga alguna posibilidad de ganar una guerra contra las fuerzas de Riordan. Por mucho que me duela, yo, como príncipe heredero de Archa, debo pensar en mi reino antes que en mí mismo, declara Dietrich en una actuación casi dramática. Usia, viendo la escena, solo puede pensar en lo falso que es su hermano. Toda esa pose cuando, en el fondo, solo quiere deshacerse de ella. Continúa mirando a su hermana con una sonrisa, seguro de que lo comprenderá. Después de todo, ella es la guardiana de Archa. Con una sonrisa en el rostro, ya le asegura a su hermano que entiende la situación. Entonces, con confianza, Uvia declara que ha estado esperando esta oportunidad toda su vida. Pasa una semana. Dietrich entra en las habitaciones de Usia, felicitándola por su compromiso. Ella, seria, pregunta por qué vino a molestarla tan tarde en la noche. Fingiendo estar ofendido por la frialdad de su hermana, responde que solo quería despedirse, ya que ella se irá a Riordan al día siguiente de la boda. Continúa con el drama, afirmando que ya no se verán a menudo y que ella debería ser más amable con su hermano. Ya lo interrumpe, diciendo que prefiere que sus conversaciones sean breves. Molesto, él arroja un collar azul sobre la mesa frente a Uvia. Ella recoge el collar, curiosa, y mientras lo examina, Dietrich explica que no es solo un adorno. Es un cristal de comunicación, un objeto que permite comunicarse a largas distancias. Se inclina sobre la mesa hacia Uvia y le ordena que se lleve el collar consigo, informando de todo lo que descubra sobre Canak mientras esté en Riordan. Dietrich dice que el matrimonio es solo una alianza temporal, una excusa perfecta para ganar tiempo y obtener información sobre Riordan. Preocupada, ya se levanta de su silla y advierte a su hermano que las cosas no terminarán bien si Canak se entera y que esto podría llevar a la guerra. ¿Podría ser? Mi dulce e inocente hermana, responde Dietrich sarcásticamente. Habrá una guerra. Simplemente nos estamos preparando mejor para ella. Esa es la verdadera razón por la que vine a verte esta noche, revela Dietrich, dejando a Usavia atónita. Dietrich continúa, con voz llena de confianza, un aliado con poderes inimaginables. ¿Cómo no me di cuenta antes? Dietrich no pudo haber obtenido un objeto mágico tan raro tan fácilmente. Solo un poderoso hechicero pudo haberlo creado para él, concluye ya en sus pensamientos. De nuevo, Dietrich debe haberse aliado con ese hombre encapuchado que atacó a Usia en su vida pasada. Y, además, había encontrado otra razón para aliarse con los otros reinos del continente. De esta manera, una nueva gran guerra era inevitable. Usia sale de sus pensamientos cuando Dietrich le exige una respuesta. Sabe que, si se niega a su petición, Dietrich probablemente recurrirá a la otra alternativa, matarla. ¿De verdad no hay manera de evitar que el destino se repita? Realmente pensé que podría evitar la guerra con todo el esfuerzo que puse en los últimos 10 años. Pero estamos condenados a repetir el mismo destino, reflexiona Uvia, llena de duda y desesperación. Al ver el silencio de su hermana, Dietrich le pregunta si de verdad creía que el simple hecho de casarse con Canak traería la paz a Archa. Continúa en tono sarcástico, diciendo que no tenía idea de lo tonta y ciega que era su hermana. Ya, al darse cuenta de que su hermano sabe más de lo que revela, Usia le pregunta directamente qué quiere decir. Dietrich arroja una pila de papeles sobre la mesa y dice que trajo esos documentos secretos especialmente para ella. Revela que los guardianes de Archa están malditos a permanecer estériles durante toda su vida. Convertirse en guardián significa renunciar a todo su ser para servir a Arganwold. Además de no poder usar su magia fuera del reino de Archa, tampoco podrán transmitirla a sus hijos, porque su cuerpo perdió la capacidad de reproducirse en el momento en que Arganwold la eligió como guardiana. Conmocionada por lo que escuchó de Dietrich, Usia lo mira fijamente y dice que está mintiendo, pero él le asegura que todo es cierto, afirmando haber encontrado esta información en documentos secretos de la biblioteca a la que solo tienen acceso los reyes. Imaginen la furia y la decepción de Cac cuando descubra que la novia que compró a cambio de una alianza de paz es estéril e incapaz de darle herederos, provoca Dietrich, acercándose a Uvia. Susurrándole al oído, concluye que Canas quemará a Archa hasta que solo queden cenizas para calmar su furia. Ya se levanta, apartando a su hermano, diciendo que está harta de oír sus mentiras. Dietrich la agarra del hombro y le dice que no tiene por qué creerle, solo piense con lógica. No es extraño que, por mucha información disponible, los nombres de los hijos de los guardianes nunca se hayan mencionado en los libros del reino. Ya está en shock, mirando fijamente a su hermano mientras lucha en su mente por decidir si esto podría ser cierto. En ese momento, la escena cambia a un lago. La silueta de un hombre se refleja en el agua del lago, que ahora está teñida de sangre. Nos atacaron en cuanto cruzamos la frontera, dice Canak, desnudo mientras se lava después de la emboscada. Uno de sus soldados le trae ropa nueva y comida
comenta que no es tan sorprendente que atacaran, ya que sabían que Kak no llevaría armadura, lo que lo convertía en un blanco más fácil. Cállate y dame esa ropa de una vez. Después de todo, necesito estar limpio y presentable antes de recibir a una princesa, dice Kanak, extendiendo su mano hacia el soldado. Al día siguiente, vemos a Bya en el balcón del castillo. Una de sus doncellas le pide que entre porque hace frío y podría resfriarse. La doncella, preocupada al ver a la princesa tan pálida el día de su boda, le pregunta si le pasa algo, ya que parece no haber dormido bien la noche anterior. El comentario de su doncella hace que Bya recuerde la conversación que tuvo con Dietrich la noche anterior. Después de hablar con su hermano, pasó la noche en vela leyendo libros sobre la historia de Archa. Ningún libro menciona el nombre de los hijos nacidos de guardianes. ¿Tiene sentido que un hijo concebido por un mago herede la capacidad de usar magia de su padre o de su madre? Bya se angustia, temiendo que la razón más probable por la que Kanak insiste en casarse con ella sea asegurar herederos capaces de usar magia. Pero, a diferencia de los magos, la magia de los guardianes proviene de la bendición de la diosa Arganwold. No es algo con lo que nacen, sino un poder que obtienen durante su vida después de ser elegidos por la diosa. Concluye que Dietrich tenía razón y que los guardianes no pueden tener hijos. Pero, ¿qué debería hacer? Si Kanak se entera, anulará el matrimonio y romperá la alianza. Ya sale de sus pensamientos cuando las voces de los guardias anuncian la llegada del emperador de Riodon. Ella dirige su atención a la delegación de Riodon. Entran por las puertas del castillo de Archa, liderados por Kanak, quien se detiene un segundo al notar que ella lo observa, haciendo que sus miradas se encuentren por un instante. En una de las habitaciones del castillo, ya busca en su mente qué podría hacer con su problema recién descubierto. Se muerde la uña con ansiedad, obligándose a pensar. Recuerda que la noche anterior su hermano intentó convencerla de unirse a él en lugar de simplemente matarla, como había hecho en su vida pasada. Incluso le reveló la verdad sobre los guardianes, usándola como presión para que aceptara su propuesta. Aunque esto representa una buena evolución en comparación con el pasado, Uxia está segura de que Dietrich todavía la ve solo como una pieza útil en su juego. Así que, al menos para Dietrich, mientras siga siendo útil, lo pensará dos veces antes de matarla. Tal vez, si hace lo mismo con el emperador, las cosas se arreglarán, siempre y cuando pueda mantener en secreto su infertilidad. En cuanto termina de ordenar sus pensamientos, la puerta de la habitación se abre bruscamente, sobresaltándola. Kanak se acerca a Bya con un aire algo ansioso, mientras ella se levanta y comienza a acercarse a él. Mantiene la etiqueta apropiada para la ocasión y dice que se siente honrada de conocerlo finalmente en persona. El emperador extiende delicadamente su mano hacia el rostro de Bya. Instintivamente, ella da un pequeño paso atrás cuando su mano toca su mejilla. Kanak se sorprende por la reacción de su futura esposa. Pareces descontenta con este matrimonio concertado, comenta. Ella intenta corregir la impresión del emperador, afirmando que está equivocado y que, de hecho, se siente inmensamente honrada y agradecida por la oportunidad de convertirse en emperatriz consorte, pero él la interrumpe, diciendo que sus mentiras son tan encantadoras como sus hermosos labios. Dirigiéndose a él como su majestad, ella afirma que jamás se atrevería a mentirle. Sin embargo, el emperador parece frustrado por el tono formal y frío con el que lo tratan. Le pide que deje de llamarlo su majestad, diciendo que prefiere que lo llame por su nombre si eso no le supone ningún problema. Confundida, se disculpa si lo ha ofendido, explicando que la etiqueta exige que se dirija a él de esa manera. Kanak la interrumpe, preguntándole si debería empezar a llamarla por su nombre, ya que ella también lo llamaría así. Bya se queda sin palabras, pues jamás había presenciado una interacción semejante en su vida anterior. ¿Lo dices?, pregunta Kanak con firmeza mientras la mira a los ojos. Al notar la falta de respuesta de Bya, Kanak le pregunta si al menos sabe su nombre. Ella responde rápidamente que sí, que lo sabe. Lo mira por un momento y, avergonzada, pronuncia su nombre, Kanak. La escena cambia a la criada de Yusevia con lágrimas en los ojos, impresionada por su belleza con su vestido de novia. Se seca las lágrimas y dice que le rompe el corazón ver a la princesa obligada a un matrimonio tan apresurado. Afirma que la princesa merece mucho más que eso. Pero Bya, mirándose en el espejo, dice que se siente absolutamente hermosa. Recuerda que el vestido que lleva ahora es mucho más hermoso y extravagante que el que llevaba en su vida anterior. Aún llorando, la criada abraza a Bya por la cintura, rogándole que no la abandone. Ya ves, intenta consolarla Bya con dulzura. Ya sabe que abandonar el imperio significaría poner su vida en riesgo, sobre todo porque el hombre con el que se va a casar ha tomado su reino como rehén, con la esperanza de que su emperatriz le dé hijos con el poder de usar magia. Mientras camina con su vestido de novia hacia el altar, está segura de que sus pensamientos son correctos. Y, para proteger a Archa, necesita hacer creer a Kanak que es capaz de cumplir sus expectativas. Coloca delicadamente su mano sobre
la de él mientras el sacerdote recita las palabras de la boda. Deben convertirse en marido y mujer y no en enemigos en el campo de batalla. Cuando el sacerdote les pide que se besen, sellando así la unión, alza la mirada hacia Kanak mientras él le toca suavemente el rostro. Sigue luciendo exactamente igual, piensa con un tono casi nostálgico. Pero, a diferencia del pasado, cuando él le parecía más un dios que un hombre, ahora, después de todo lo que ha presenciado, ya no le inspira reverencia. Cuando sus labios se acercan a los de ella, solo puede pensar que esto no es un matrimonio, sino una herramienta que usará para mantener la paz. Por lo tanto, pase lo que pase, su corazón debe permanecer indiferente. Pero su razonamiento se ve interrumpido por la sorpresa de su beso. Kanak la besa apasionadamente, invadiendo su boca con su lengua mientras la atrae aún más hacia sí. La sorpresa la hace intentar alejarse de él por un momento. Al darse cuenta de esto, él interrumpe el beso y la mira. Ella, extremadamente avergonzada, tiene las mejillas más rojas que un pimiento. Los invitados también están sorprendidos y un poco avergonzados por la intensidad de ese beso en público, excepto Dietrich, que parece extremadamente irritado. Use intenta ordenar sus pensamientos después del intenso beso, tomando un profundo respiro mientras intenta recuperar la compostura. Preocupado, Kanak la llama por su nombre, preguntándole si está bien. Esta vez, a diferencia de su vida pasada, no hubo banquete después de la boda, y tan pronto como terminó la ceremonia, los soldados de Kanak comenzaron a prepararse para partir. Por alguna razón, la comitiva parecía tener prisa por irse. Usibia mira pensativa el castillo de Archa, como si quisiera memorizar cada detalle antes de partir hacia Riodon. Lleva puesto el collar con el colgante azul que le dio su hermano, lo que revela que aceptó la propuesta de Dietrich de convertirse en su espía. Ya recuerda la sonrisa enfermiza de Dietrich cuando aceptó el collar, escuchándolo decir que su decisión era un paso hacia la salvación de Archa. Sus pensamientos son interrumpidos por la voz de Kanak, quien se acerca y le dice que, por la expresión de su rostro, dejar Archa debe ser extremadamente doloroso. Usbia mira fijamente a Kanak y sus pensamientos se dirigen automáticamente a la preocupación por su deber como esposa. Si él se daba cuenta de que ella no podía darle un heredero, todo podría derrumbarse y sus planes para evitar una guerra se irían al traste. Pero Kanak mira pensativo el rostro de Bia y eso le hace recordar algo. Pide permiso y comienza a caminar hacia el carruaje que llevaría a Sevia. Mirando el carruaje, dice que sabe que en Archa se considera un tabú que los recién casados compartan el mismo carruaje, pero insiste en que no puede permitir que esté sola, especialmente al verla tan abatida por dejar Archa. Con esas palabras, se arrodilla frente al carruaje. Poco después, mira a Ubia y le extiende la mano, claramente como un caballero, ayudándola a subir al carruaje. Usia se sorprende y se preocupa al ver al emperador arrodillado ante ella, pero, al notar su reacción, él dice que, si ella no quiere que el emperador permanezca arrodillado, debería darse prisa y subir al carruaje. Ya acepta la amabilidad de Kak, incapaz de dejar de pensar en lo extraño y diferente que estaba siendo todo esta vez, tan distinto de lo que había experimentado en su vida anterior. Primero fue su visita antes de la boda y ahora él estaba arrodillado ante ella. Sabe que, por mucho que las cosas hayan cambiado, debe permanecer indiferente. Aún sonrojada, ya admite para sí misma que no puede evitar sentir una leve atracción que antes no existía. Nuestra protagonista se pregunta si estos cambios significan un futuro más brillante para todos o si son solo un presagio de desastre. Kanak, al notar que ella mira distraídamente por la ventana desde el momento en que subieron al carruaje, le pregunta si está muy molesta. Bia lo mira, sin entender por qué piensa que está molesta. Él responde que, por la expresión de su rostro, o está molesta por algo o está planeando su escape de un matrimonio que nunca quiso. Bia está claramente irritada por el comentario de Ken, diciendo que está haciendo una acusación absurda contra ella. Se lleva la mano al pecho como si hiciera un juramento y declara con orgullo que, como su legítima esposa, ahora debe cumplir con todos los deberes de una emperatriz consorte. Kanak se cruza de brazos y suelta una pequeña risa sarcástica al oír la palabra deberes. Luego le pregunta a Bia si todas las princesas son tan devotas como ella. Un poco irritado, continúa interrogándola irónicamente, preguntándole si simplemente estaba cumpliendo con su deber cuando besó al hombre que tanto desprecia en el altar. Sin comprender la reacción de Kanak, ella lo mira confundida. Se disculpa por ser tan directa, pero no puede evitar preguntarle ¿cuál es su problema? Parece creer que ni siquiera puedo mirarlo. Ya le dice a Kanak, tratando de comprender su postura. Kanak suspira, llevándose la mano a la frente, pensativo. Luego admite que, de hecho, hay algo que ha querido preguntarle desde el momento en que se conocieron. La mira y pregunta, ¿qué clase de persona soy a tus ojos? Una pregunta inesperada y peligrosa que deja a nuestra protagonista algo preocupada y ansiosa. Comienza a recitar como si estuviera leyendo un libro, historias de su valentía. Los rumores habían llegado a
sus oídos mucho antes de que comenzaran las negociaciones matrimoniales, incluyendo, por supuesto, el asunto de su origen. Kanak, claramente insatisfecho, afirma que no le interesan las historias que la gente cuenta sobre él. Lo que quiere saber es qué piensa ella realmente de él. Mirándola a los ojos, pregunta, ¿quién soy yo para Ubia Kataril? ¿Me ve como un héroe? La pregunta, acompañada de una genuina curiosidad en sus palabras, sorprende a Usia. Tartamudea tratando de encontrar una respuesta. Mientras tanto, los recuerdos de lo sucedido en su vida anterior comienzan a inundar su mente. Al ver su expresión de miedo, Kanak concluye que tenía razón y que, por mucho que ahora estén casados, ella ni siquiera puede ocultar cuánto lo odia. Dice que palideció como la nieve después de que terminara la ceremonia, como si todo el evento le hubiera parecido repulsivo. ¿Realmente encuentras este matrimonio repulsivo? Desafortunadamente, mis sospechas eran correctas, dice Kanak, mirando por la ventana del carruaje. Yusubia parece despertar de su conmoción cuando Kanak termina de hablar. Ella se da cuenta de que no puede permitir que él anule el matrimonio. Rápidamente se levanta, afirmando que él malinterpretó todo y que no encuentra repulsivo ni a él ni al matrimonio. Preocupado, Kak le dice a Bia que se siente, ya que es peligroso estar de pie y podría perder el equilibrio. Tan pronto como dice esto, algo afuera asusta al caballo que tira del carruaje, haciendo que se detenga bruscamente. Dentro del carruaje, Ubia tropieza y pierde el equilibrio con la parada repentina. Cierra los ojos con fuerza, preparándose para el dolor de la probable caída, pero, en cambio, siente que alguien la sostiene. Kanak la abraza, estrechándola contra sí y evitando que se lastime. La llama por su nombre y, con voz preocupada, le pregunta si está herida, mientras Bia lo mira avergonzada. De repente, sin embargo, Eusebia se tensa, con la mirada fija como si estuviera aterrorizada por algo. Al notar su tensión, Kanak le pasa la mano por el cabello a Bia, preocupado, y le pregunta si siente dolor. El momento es interrumpido por uno de los soldados de Kanak, quien, desde afuera, pregunta si él y la emperatriz consorte están bien. Kanak, que aún la sostenía, le pregunta al soldado por qué se habían detenido tan repentinamente. El soldado hace una reverencia, disculpándose por las molestias, e informa que un árbol ha caído en el camino, bloqueando la vía. Sin embargo, añade que los demás soldados ya están solucionando el problema y que pronto deberían partir. Kanak lo encuentra extraño, ya que no habían pasado ni 2 días desde que entraron en Archa y el árbol seguía en pie. Al oír esto, ya comienza a temblar. Él siente su mano temblorosa sobre su pecho y mira a su esposa. Usabia parece abrumada por el miedo. Su cuerpo tiembla visiblemente, sus puños apretados contra su pecho como si intentara contener la angustia que la abruma. El sudor corre por su rostro y sus grandes ojos azules reflejan el terror y la tensión que la invaden en ese momento. Nuestro protagonista nos dice que el poder de los guardianes proviene directamente de Arganwod y que, al abandonar el territorio de Archa, se ven privados de esta bendición. Una verdad aterradora que Dietrich le había confiado la noche anterior a la boda. Al principio, ella creyó que él mentía solo para asustarla y obligarla a quedarse a su lado, pero ya siente que la magia se desvanece, como si abandonara lentamente su cuerpo, confirmando la terrible advertencia de Dietrich. Y, sin sus poderes, teme no poder defenderse ni protegerse. Al concluir este pensamiento, Eusebia mira aterrorizada en dirección a los árboles. El fantasma del pasado regresa para atormentarla, susurrándole al oído que todo esto debe ser parte del plan de Dietrich para asesinarla. Al final, debe haber decidido que matarla y culpar a Kanak de su muerte para iniciar una guerra es un camino más sencillo. Pobre Eusebia. Una vez más, perecerás aquí sola y desesperada, se burla el fantasma. Bia se cubre los oídos con las manos, tratando de bloquear esas palabras mientras las lágrimas corren por su rostro. Desesperada, llora y suplica al fantasma que deje de hablar. Kanak extiende su mano hacia Usia, la acerca y la abraza con voz firme. Le pide que respire profunda y lentamente. Le pide que mire a su alrededor, asegurándole que no ha pasado nada y que está a salvo. Pero, aunque ha dejado de llorar un poco, todavía tiembla y jadea. Mientras le acaricia suavemente el cabello, Kanak continúa con un tono tranquilo pero firme, diciendo que no hay nadie allí que quiera hacerle daño. Al oír la voz de Kanak, comienza a calmarse. Aún conmocionada por el miedo, encuentra consuelo en su presencia, enterrando el rostro en su pecho mientras sus dedos se aferran con fuerza a la tela de su ropa. El gesto, delicado pero lleno de desesperación y vulnerabilidad, es un intento de convencerse a sí misma de que está a salvo. La escena cambia a un puerto iluminado por la noche estrellada, señalando que el largo viaje por tierra a Riodon está llegando a su fin. Las luces de los barcos en el faro se reflejan en las aguas oscuras, anunciando que la siguiente etapa del viaje será por mar. Te debo una disculpa, le dice Kanak a Bia. Kanak suspira y responde que es porque la molestó durante todo el día y que, tal vez por eso, el viaje al puerto fue aún más agotador para ella. Kanak admite que había buscado deliberadamente
claramente su atención porque tenía la impresión de que Yuseya no lo tenía en alta estima. Afirma que, aun sabiendo que una mujer de su calibre no estaría satisfecha a su lado, todavía es difícil aceptar la verdad. Mientras pronuncia estas palabras, Kak aprieta la tela de su ropa, revelando la tensión y el peso de su confesión ante Yusubia. La mira a los ojos con determinación y dice que le importa lo que ella piensa de él. Añade que no anulará el matrimonio porque da su palabra de que la paz entre sus reinos permanecerá intacta. Sonrojándose ligeramente, simplemente le pide que, por favor, intente verlo de otra manera, ya que verla mirarlo con tanto miedo en los ojos lo entristece. Use mira a Kanak con curiosidad y sorpresa. En sus pensamientos, finalmente parece comprender por qué él es tan diferente de como era en su vida anterior. Porque, en el pasado, nunca tuvo la oportunidad de hablar realmente con él. Por eso nunca había pensado en conocerlo de verdad antes de ese día. Con una leve sonrisa, afirma que no mintió cuando dijo que conocía las historias de sus hazañas. Ya piensa, oh, la ironía. Gracias, ya. Recordando que, para obtener más conocimiento y comprender mejor a su enemigo, comenzó a seguir los registros del ascenso al poder de Kak. Solo que, cuanto más leía sobre él, más comenzaba a dudar de si realmente era la misma persona que había conocido en su vida pasada. Un antiguo esclavo que luchó para liberar a otros como el de las garras del viejo emperador, un tirano cruel que mantenía a todos bajo opresión. Este hombre podría. Recordando esto, ya mira a Kanak y afirma que no le teme ni le disgusta este matrimonio. Gracias por ayudarme a calmarme entonces, le dice. Al oírla llamarlo por su nombre, Kanak se sorprende sinceramente. Avergonzada por su reacción, ya juega con un mechón de cabello entre sus dedos mientras le recuerda que él mismo le había pedido que lo llamara por su nombre. Pero el tierno momento se ve interrumpido por una voz desde fuera del carruaje, informando a su majestad que se acercaban al puerto. Al oír esto, ya se acerca rápidamente a la ventana. El rostro de Usabia se ilumina, impresionada por la vista. El puerto brilla bajo la luz de la luna, reflejada en el profundo mar azul. Grandes barcos con las velas izadas esperan anclados mientras torres y faros iluminados custodian la entrada. Aquel lugar también confirmaba que el futuro había comenzado a cambiar. Ella sigue viva y respirando, y aún no ha estallado la guerra entre Archa y Riodon. Lo que depara el futuro sigue siendo un misterio, pero todo saldrá bien, dice en voz alta mientras observa cómo el carruaje se acerca al majestuoso barco atracado en el puerto. La escena cambia a un hombre que se apresura a alistarse, ajustándose la ropa a toda prisa mientras refunfuña por lo que hizo su majestad. El hombre de cabello verde está incrédulo, sin entender por qué la ceremonia nupcial terminó tan rápido. ¿De verdad salió corriendo de la capilla justo después de los votos? Le pregunta al otro hombre que lo acompañaba, incapaz de comprender el motivo de tanta prisa cuando Kanak había pasado un mes entero hablando de casarse con la princesa de Archa. El hombre que lo acompañaba le recuerda que el carruaje del emperador ya estaba cerca del puerto. ¿De verdad? Responde el hombre de cabello verde mientras termina de ajustarse la ropa a toda prisa. Sonríe y comenta que entonces era hora de descubrir qué clase de dama era su querida emperatriz. Mientras tanto, en el puerto, Yusebia, al salir del carruaje, queda impresionada por el imponente tamaño del barco que tiene delante. Kanak, que la ayuda a bajar, le explica que, dado que el viaje a Riodon era largo, la embarcación debía ser lo suficientemente grande para soportar el trayecto. También le pide que tenga cuidado al descender, ya que la noche es oscura. Use lo rechaza, diciéndole que se preocupa demasiado y que ella está prestando atención. Literalmente, en el momento en que termina de decir esto, resbala, pero Kak se mueve rápidamente, extiende el brazo para atraparla y la envuelve en un firme abrazo antes de que caiga, evitando que se lastime. La mira ligeramente irritado por haberle advertido que tuviera cuidado. Ya le da las gracias, diciendo que realmente debería haberle hecho caso. Kanak entonces sujeta el hombro de Via con una mano y, con la otra, comienza a guiarla por el camino. Avergonzada, ya le dice que puede caminar sola, pero Kanak insiste en ayudarla, preocupado de que pueda torcerse un tobillo. Mientras habla, el hombre de cabello verde se acerca a ellos. Dice estar realmente sorprendido por la escena que está presenciando. Kanak se refiere al hombre de cabello verde como Oslin. Al oír esto, ya parece reconocerlo. Oslin se vuelve hacia Ubia y, con un leve asentimiento de respeto, se disculpa por la presentación tardía. Haciendo una pequeña reverencia, se presenta como Lord Oslin Benar. Nuestro protagonista nos cuenta que Oslinar es un hombre de orígenes humildes, hijo de un varón caído en desgracia que logró reconstruir su casa desde la miseria hasta la riqueza gracias a su extraordinario talento para transformar todo en beneficio. La lección que aprendió de su propia vida fue juzgar a los demás por sus méritos y no por su linaje, lo que le permitió reconocer la grandeza de Kak a pesar de que su origen era el de un simple esclavo. Como estratega de Kak, Oslin contribuyó enormemente a la victoria de la revolución y así se aseguró una posición de
poder en la corte del imperio de Riodon. Mientras Oslin habla con Kanak, ya los observa y se reprende mentalmente por haberlo olvidado momentáneamente, ya que su nombre siempre había sido mencionado junto al de Canox en las conquistas del imperio. Oslin nota su mirada, se vuelve hacia ella y le pregunta cortésmente si puede ayudarla en algo. Avergonzada, ya responde que, por el momento, no necesita nada. Entonces Kak presenta a Oslin a su esposa de una manera más informal, diciendo que no solo es un querido amigo, sino también un alto funcionario del imperio de Riodon. Eusebia entiende las palabras de su marido y se presenta a Oslin como Usbiakatateril, pero rápidamente se corrige, diciendo que ahora debería presentarse como hacia Riodon. Oír a ya usar su apellido hace feliz a Kak e incluso se sonroja un poco, entrando en un breve éxtasis de felicidad cuando Oslin y Yuseya terminan de saludarse. Oslin sugiere que aborden el barco, lo que hace que Kak salga de su pequeño trance y vuelva a la realidad. Inmediatamente intenta ayudarla a caminar, pero ella, avergonzada, se niega, diciendo, te dije que puedo caminar sola y no me caeré. Kanak. Oslin observa incrédulo la actitud de Kak. Al mismo tiempo, las demás personas en el área comienzan a susurrar sobre la misma escena, igualmente sorprendidas por el comportamiento del emperador. Qué encantador ver a nuestro emperador y a nuestra nueva emperatriz actuando con tanta intimidad en público, dice Oslin en tono burlón. Llevándose la mano a la boca, ya recuerda que acaba de llamar a Kak por su nombre delante de todos, lo cual fue extremadamente inapropiado de su parte. Comienza a disculparse, pero Kak la interrumpe, afirmando ante todos que ella es su esposa y, por lo tanto, tiene todo el derecho a llamarlo por su nombre. Con el debido respeto, majestad, la propiedad y el decoro deben observarse pase lo que pase, dice Oslin. Oslin le recuerda a Kak que solo lo llama por su nombre en privado. Aún así, el emperador continúa. Kak se burla de su amigo, repitiendo provocativamente lo que había dicho antes. Mientras tanto, Ubia observa con preocupación, dándose cuenta de que el intercambio de pullas está empezando a convertirse en una discusión. Ver a Kak actuar tan espontáneamente con Oslin hace que Ubia reflexione sobre cómo actúa él con ella, recordando cómo controló rápidamente su propio temperamento cuando se dio cuenta de que ella no se sentía bien. También se preocupó por ella cuando notó que había tenido un desliz. Tal vez sea el tipo de persona que revela su lado más compasivo cuando los demás son vulnerables. Estos pensamientos sobre Kak le dan a ya una idea para terminar la discusión entre él y Oslin.